1.2.2 Ríos y lagos de Aragón. A. Ríos de Aragón. Aragón forma parte de 3 de las 10 cuencas hidrográficas españolas. Un 88% del territorio de Aragón pertenece a la cuenca del Ebro, un 11% a la del Júcar y un escaso 1% a la del Tajo. Hay que mencionar que un mínimo 0,05% de las tierras aragonesas drenan hacia cuencas francesas, Adour y Garona, entre paréntesis. Procede destacar 2 puntos. 1. El Ebro y su cuenca. La cuenca del Ebro es la mayor de España y está ocupada por 18 provincias de 9 comunidades autónomas. Sin embargo, casi el 50% pertenece al territorio aragonés. Esta cuenca forma una figura de triángulo isósceles limitada por el Pirineo al norte, por la cordillera ibérica al sur y por la cordillera costero-catalana al este, haciendo de base a este triángulo. Estos límites extremos dejan en el interior una unidad geomorfológica deprimida en relación a sus sierras que la enmarcan. Es la depresión del Ebro. Más de la tercera parte, 330 kilómetros, de la longitud del Ebro está en Aragón, desde Novillas, su punto de entrada por Navarra, hasta Fayón, su punto de salida hacia Tarragona. El río Ebro es el colector de los afluentes pirenaicos e ibéricos. Mientras el Ebro sigue una trayectoria paralela a las montañas pirenaicas e ibérica, los afluentes labran su trazado, salvo en determinadas áreas, perpendicularmente a la orientación general de dichas cordilleras. Hay que destacar 3 hechos diferenciadores entre los afluentes de la margen izquierda, afluentes pirenaicos, y los afluentes de la margen derecha, afluentes ibéricos. Los afluentes de la margen izquierda tienen una mayor pendiente longitudinal, una superficie de cuenca más extensa, aportando a su vez mayor caudal por las aguas del deshielo de las nieves invernales, por presentar una menor evapotranspiración y por recibir mayor precipitación anual. Los ríos Aragón, Arba y Gállego, que vierten directamente sus aguas al Ebro, junto con el Cinca y el Noguera Ribagorzana, que lo hacen a través del Segre, son los principales afluentes de la margen izquierda. Los principales tributarios del Ebro, por su margen derecha, dentro del territorio aragonés son Jalón, Huerva, Aguas Vivas, Martín, Guadalope y Matarraña. El tramo aragonés del Ebro tiene escasa pendiente, teniendo tan solo que salvar las muelas, cerros, testigos de escasa altura y de cumbre plana, típicos de las cuencas sedimentarias. Consecuencia de esta escasa pendiente son los meandros y galachos, típicos en los cursos medio y bajo de los ríos. Los galachos son meandros abandonados, como el galacho de Juslibol. Las crecidas extraordinarias del Ebro son habituales en las estaciones húmedas, mientras en las estaciones secas el estiaje tiene gran incidencia. 2. La vertiente levantino-aragonesa. De espaldas al Valle del Ebro, una pequeña porción del espacio hidrológico aragonés vierte sus aguas al Mediterráneo después de atravesar las tierras levantinas. Son los ríos Mijares, nacido en la parte oriental del sistema ibérico, sierras de Gúdar y Jabalambre, y el río Turia, formado por las confluencias del Guadalquivir y el Alfambra, procedente de la sierra de Albarracín, el primero, y de la de Gúdar, el segundo. Estos ríos pertenecen a la cuenca del Júcar. 3. La cuenca del Tajo en Aragón. La presencia de la cuenca del Tajo en Aragón es meramente testimonial. Se concreta en 238 kilómetros cuadrados identificados con las cabeceras del Tajo y de su afluente el río Gallo, que riega Orihuela del Tremedal. B. Principales ríos de Aragón. Es un mapa conceptual que lo vamos a tratar de representar. Tenemos 2 principales
Cuencas, como hemos leído, que son la cuenca del Ebro y la cuenca del Júcar. Y dentro de la cuenca del Ebro tenemos el Ebro y sus afluentes, que son Aguas Vivas, Arroyo del Regallo, Guadalope, Huecha, Huerva, Jalón, Jiloca, Martín, Matarraña y Keiles, Alcandre, Ara, Aragón, Arba de Luesia, Cinca, Ésera, Gállego, Noguera Ribagorzana y Segre. Dentro de la cuenca del Júcar tenemos el Mijares, el Turia o Guadalaviar y el Alfambra. También el Cuenca del Tajo. C. Lagos de Aragón. Los lagos en Aragón son de dos tipos, los ibones pirenaicos y los lagos endorreicos. Los ibones se emplazan en alturas superiores a los 1700 metros, siendo de pequeño tamaño y poca profundidad. La mayoría de estos lagos pirenaicos son de circo, es decir, asentados en una cubeta excavada por los hielos en la zona de alimentación del glaciar y cerrados por un resalte del lado de la vertiente umbral, que es el que represa las aguas. Podemos mencionar en la cuenca alta del río Gállego el ibón de Respumoso y los lagos de Bachimaña. En la cuenca alta del río Cinca, los ibones de Marboré y Monte Perdido. En la cuenca alta del río Cinqueta, Urdiceto y los lagos Millares. En la cuenca alta del río Ésera, los lagos de Cregüeña y el complejo de lagos de Eriste y Batisielles. En Aragón, los lagos endorreicos reciben el nombre de balsas, saladas o lagunas. Lago endorreico es el lago que no evacúa cantidades significativas de agua ni por desagüe superficial ni por infiltración, es decir, que evapora en su superficie toda el agua que colecta. Los lagos endorreicos tienen una alta salinidad. Hay que mencionar en Aragón las saladas de Sariñena, las de Bujaraloz, Chiprana o la de Alcañiz. Mención especial hay que hacer de la laguna de Gallocanta. Ubicada a 1000 metros de altitud, se trata de una gran cuenca tectónica formada por el hundimiento provocado por una falla en el sistema ibérico. La laguna de Gallocanta abarca una superficie de 14,4 kilómetros cuadrados y tiene una longitud máxima de 7 kilómetros y una anchura máxima de 2 kilómetros, siendo la mayor laguna natural de la península ibérica. Tiene una profundidad media de 70 centímetros y la máxima es de 2 metros. La cuenca endorreica está encerrada entre las sierras de Santa Cruz y Pardos al norte, la Sierra Menera al sur y la Sierra de Cardereros en el este. Sus aguas proceden principalmente de torrentes subterráneos, por lo que su salinidad es muy alta, 10 veces superior a la del agua del mar, lo que hace que en periodos secos se lleguen a formar en sus playas costras de sal. 1.2.3. El clima de Aragón. Aragón, por su situación latitudinal, quedaría incluido dentro del denominado clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por unas escasas precipitaciones localizadas fundamentalmente en primavera y otoño y un claro ritmo térmico anual con veranos cálidos e inviernos fríos. Sin embargo, las características orográficas del territorio alteran los valores propios de este tipo de clima e imponen una variada gama de ambientes climáticos, que van desde la extrema aridez de las tierras centrales del Ebro hasta las nieves permanentes de las cumbres más elevadas del Pirineo, pasando por la amplia sucesión de matices intermedios que producen la altitud, la orientación o la compartimentación del relieve. Puesto que el clima de cada lugar viene determinado por la temperatura, las precipitaciones y el viento, debemos examinar cómo estos elementos del clima se comportan en Aragón. A. La temperatura. El mapa de isotermas se organiza con respecto al eje del Ebro de forma muy simple. Las tierras centrales del valle constituyen el nivel más cálido, a partir del cual las temperaturas se degradan rápidamente hacia los Pirineos y hacia el sistema ibérico. Además, acusan un desplazamiento térmico positivo de oeste a este.
El gradiente medio anual oscila entre los 15 grados en la parte oriental de la cubeta a menos de 7 grados en el Pirineo axial. La depresión del Ebro, después de la cuenca del Guadalquivir, se considera la región más cálida de la península. La isoterma de los 22 grados en los meses de julio y agosto abarca desde los somontanos pirenaicos a la cordillera ibérica, penetrando en la depresión de Calatayud de Aroca. Por debajo de los 18 grados están los enclaves de Gúdar, Albarracín, Jabalambre, Moncayo y las sierras interiores de la cordillera pirenaica. Julio es el mes más caluroso, aunque con apenas 1 grado de diferencia de media con agosto. Las temperaturas medias de las máximas alcanzan con frecuencia los 35 grados en el centro de la depresión, llegando en ocasiones a superar los 40 grados. Este tipo de verano se explica en gran parte por la disposición de cubeta cerrada y la presencia de anticiclón de las Azores durante largos periodos, con el progresivo calentamiento del aire del interior durante repetidos días. La duración del verano está íntimamente ligada a su altitud. Así, en el eje del Ebro, desde la mitad de mayo hasta finales de septiembre, la temperatura media es superior a 17 grados, superando los 22 grados durante los meses de julio y agosto. Por encima de los 1000 metros, sin embargo, el verano se reduce a estos meses y por encima de los 1400 metros su duración no excede de un par de semanas. En invierno la temperatura media oscila entre los 5 o 6 grados del valle, descendiendo a los 0 grados en las cumbres. En Calamocha y Daroca, cuando es invierno, quedan bajo el dominio En Calamocha y Daroca, cuando en invierno quedan bajo el dominio de una masa polar continental, se alcanzan temperaturas inferiores a menos 20 grados, marcando con frecuencia la mínima de la península ibérica. B. Las precipitaciones. Sus características son su escasez, su irregularidad interanual y su desigual reparto a lo largo del año. El promedio anual de lluvias difícilmente alcanza los 400 milímetros en el interior de la cubeta del Ebro y en las depresiones del Jalón y Jiloca. Y en una amplia franja del centro-este de Aragón, la sequedad es aún más extrema al recibir menos de 350 milímetros. En los somontanos y hacia los bordes montañosos, la cuantía de las lluvias aumenta, marcando la gradual transición entre la sequedad del centro de Aragón y las más altas precipitaciones de los relieves marginales, pero aun en estos casos los incrementos son siempre moderados. Únicamente en el Pirineo y en el sistema ibérico, las precipitaciones alcanzan valores importantes. En la cordillera ibérica, muy compartimentada y de escasa altitud, las precipitaciones solo se aproximan a los 1000 milímetros en las vertientes más lluviosas del Moncayo y Albarracín. En el Pirineo se alcanzan registros en torno a 1800-2000 milímetros o valores superiores en las vertientes mejor expuestas. La media pluviométrica de Aragón es de 545 milímetros, pero más del 60% de la superficie de Aragón recibe menos de 500 milímetros. Las precipitaciones tienen un claro régimen equinocial con 2 cortos periodos de lluvias, primavera y otoño, separados por 2 acentuados mínimos, verano e invierno. C. El viento. El cierzo es el viento dominante en Aragón. Se trata de un viento que entra en el Valle del Ebro por el noreste, que se caracteriza por su sequedad y que discurre sensiblemente paralelo al cauce del Ebro. El flujo de cierzo se presenta siempre que existe un gradiente de presión entre el Cantábrico y el Mediterráneo, siendo la presión atmosférica en aquel mayor que en este último mar. El cauce orográfico natural de las cordilleras ibérica y pirenaica canaliza el viento saliente de anticiclón hacia el sumidero de la borrasca mediterránea. El cierzo presenta rachas que en ocasiones superan los 100 km por hora. La máxima frecuencia de estos vientos se registra en el mes de enero, seguido de los meses de febrero, diciembre y en la primavera. El viento opuesto al cierzo es el bochorno, que se origina cuando en el Mediterráneo se sitúan altas presiones y en el Cantábrico depresiones.
El bochorno o viento de levante es un viento seco, cálido y agobiante en verano y suave, templado y húmedo durante los equinoccios. No es tan constante como el cierzo y frecuentemente se ve interrumpido por periodos de calma e incluso especialmente al anochecer por un débil flujo del noroeste. De variedades climáticas, de acuerdo con los elementos del clima que hemos mencionado, resultan distintos tipos de clima en Aragón. El Instituto Aragonés de Estadística considera los siguientes. Bueno, vamos a tratar de especificar una especie de tabla mapa conceptual que tenemos de los tipos de clima. Tipo de clima observatorio representativo. Tenemos seco estepario. Las ubicaciones de Caspe y Zaragoza Aeropuerto. Tenemos Mediterráneo continental, Gea de los Caballeros y Monzón. Tenemos transición Mediterráneo oceánico, en Ansó. Submediterráneo húmedo, Voltaña. Submediterráneo continental cálido, Andorra, Calatayud. Submediterráneo continental frío, Calamocha. Clima de montaña, Fanlo, Refugio de Goriz. Cada uno tiene unas métricas, pero no considero comentarlas. 1.2.4. La vegetación de Aragón. La riqueza y variedad de la vegetación de Aragón está en consonancia con la variedad de ambientes climáticos y del relieve ya mencionados. De una forma muy simplificada se puede distinguir 9 ambientes fitoclimáticos en todo el territorio aragonés. Alpino nival, subalpino, montano húmedo, marojales y pinares ibéricos, quejigales, carrascales, sardas, sabinares, espartales y sasos. Las características más sobresalientes de cada uno de ellos son alpino nival. 1. Corresponde a los roquedos y grandes peñascos de alta montaña, por encima de los 2.200 metros de altitud. Su agrupación vegetal más característica son los prados alpinos. La vegetación arbórea es escasa por encontrarse en los dominios supraforestales. 2. Subalpino. Su vegetación característica son los pinares de pino negro con matorrales de rododendro y los pastos de sisó. Cabe mencionar algunas agrupaciones típicas de la vegetación de solana, como son los enebrales de altura, por ser plantas xerofíticas adaptadas a las duras condiciones de este ambiente. Este ambiente se suele situar entre los 1.800 y los 2.000 metros. 3. Montano húmedo. Las agrupaciones más características son los hayedo-abetales, los bosques mixtos de haya y tejo, los prados húmedos y los pinares musgosos. Se localiza en el Pirineo occidental y puntos aislados del Moncayo y Beceite. 4. Marojales y pinares ibéricos. El marojo o rebollo es un árbol especializado en el ambiente de humedad otoñal-invernal, con lavado de suelo. Se conoce su capacidad para ser pastado hasta formar unas alfombras que apenas alcanzan 30 centímetros de talla. Puede formar grandes masas continuas, prácticamente impenetrables, si no se han tratado, o bosques adhesados cuando han sufrido un aprovechamiento silvopastoral. Se puede encontrar en las faldas del Moncayo y en diversos puntos de la Ibérica zaragozana, entre paréntesis Sierra de Santa Cruz, y turolense, entre paréntesis Albarracín, Calamocha, Gúdar, etc. Los pinares ibéricos corresponden a los de pino albar de Albarracín, pino rodeno de Albarracín y la ibérica silícea zaragozana, y pino laricio de los enclaves calizos de estas sierras y del Somontano. 5. Quejigales. Entre el marojo y la encina aparece una gama de robles de hoja marcescente, adaptados al duro clima aragonés de media montaña. Estos robles son los quejigos que se extienden a lo largo de toda la media montaña, tanto ibérica como pirenaica.
Este ambiente es compartido por los pinares del Aricio, que en muchos casos se entremezclan con los quejigos. 6. Carrascales. La carrasca o encina se extiende por la mayor parte del territorio aragonés, desde la media montaña hasta las zonas más áridas de la depresión del Ebro. Esto no la excluye de muchas solanas del Pirineo, demostrando una vez más la influencia tan importante que la orientación produce en la vegetación. Se presenta tanto en montes abiertos, donde comparte el aprovechamiento pastoral, como en montes bajos sometidos a aprovechamientos de leñas. En algunos enclaves pueden verse magníficos rodales de monte alto. 7. Sarda, que no tiene acento. La sarda o monte espinoso de Coscoja simboliza la rudeza del clima de Aragón. Se extiende por toda la depresión y ocupa ahora gran parte de los antiguos carrascales que no pudieron sobreponerse a los procesos desertizadores de los incendios o de los aprovechamientos excesivos. Comparte este ambiente el pino carrasco, que se extiende por las partes más cálidas de la depresión. 8. Sabinares. Los sabinares de Sabina Albar ocupan los ambientes más fríos y secos de la depresión y los páramos turolenses. Suele formar masa abiertas, en muchos casos con ejemplares muy aislados. Y por último, 9. Espartales y sasos. En los ambientes de pluviosidad escasa, calor en verano y frío invernal, fuerte insolación y sustrato tendente a la salinidad, se encuentra la estepa mediterránea. Apenas tienen muestra de vegetación arbórea y arbustiva, siendo dominantes las matas de labiadas y leguminosas. Las agrupaciones más típicas son albardinales, tomillares, aliagares, cisallares, etc. 1.2.5. Espacios naturales protegidos de Aragón. Hay que citar los siguientes. Parques nacionales. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ubicado en la comarca de Sobrarbe. Y parques naturales, Parque Natural del Moncayo, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Parque Natural de Possets Maladeta, Parque Natural de los Valles Occidentales. Reservas naturales. Reserva natural dirigida de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja y el Burgo de Ebro. Reserva natural dirigida de las Saladas de Chiprana y reserva natural dirigida de la Laguna de Gallocanta. Monumentos naturales. Monumento natural de los glaciares pirenaicos. Monumento natural de las Grutas de Cristal de Molinos. Monumento natural del Puente de Fonseca. Monumento natural del nacimiento del río Pitarque. Monumento natural de los Mayos de Riglos, Agüero y Peñarrueba. Monumento nacional de los órganos de Montoro. Paisajes protegidos. Paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno. Paisaje protegido de las Foces de Fago y Viniés. Y por último, paisaje protegido Sierra de Santo Domingo.